Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Y ahora, Quinn habló con voz ronca, luchaba contra algo en su interior. Desde el día que besó a Bonita no podía olvidar la sensación. Pero fuiste tú quien dijo que podía hacer cualquier cosa. Sí, pero no empieces con algo así. Sus miradas se cruzaron un buen rato. Bonita no se acobardó, no huyó. Estaba desafiando a Quinn, y al ver esto, Quinn sintió aún más que se burlaban de ella. Cuando Bonita se atrevió a besarla de nuevo, desafiando su advertencia, Quinn decidió no contenerse más. Tú empezaste, así que no me acuses de aprovecharme de la situación. Los labios de Quinn se presionaron. Dejaré una marca. Bonita susurró, clavándole las uñas en el hombro al darse cuenta de que seguramente quedaría marcada. Reina, olvidé mi teléfono. Quinn suspiró profundamente y se apartó de ella, mirando fijamente el rostro de Bonita, que ahora estaba sonrojado y con una expresión difícil de resistir. Le había advertido que no empezara. No puedes estar enojada conmigo, tú empezaste. ¿Estás celosa? ¿Qué? Si dices la verdad, no me enojaré. ¿Por qué no le pasas el teléfono primero? Quinn volvió a suspirar y miró hacia donde estaba sentado su hermano. Al ver su teléfono, lo cogió rápidamente. Fue a abrir la puerta, se lo entregó y, sin dudarlo, cerró la puerta. Le cerró la puerta en las narices. Su hermano se sorprendió, pero pronto rió. ¿Cuánto hacía que no veía a su hermana enfadada por algo personal? Su vida siempre giraba en torno al trabajo, pero esto era mejor. Al menos sabía que Quinn aún tenía corazón y no se había convertido en un robot que su madre quería que fuera. Estoy esperando tu respuesta. ¿Qué quieres escuchar? Dime la verdad. Estar cerca de Bonita todos los días la agobia. Le gusta tener el control y no soporta que Bonita intente cambiar de rol. Quinn no mintió, dejó que Bonita trabajara, pero no le quitó los ojos de encima. Ocurrió algo extraño. Primero atendía a un grupo de clientes, pero de repente la transfirieron a otro, aunque el primero aún no se había ido. Normalmente cuando una chica tiene una mesa se queda allí toda la noche. Su trabajo es servir bebidas y charlar. Debido a la distancia y la mala iluminación, Quinn no pudo ver realmente quién estaba en esa mesa, pero tiene la sensación de que conoce a alguien allí. Pronto uno de sus hombres se acerca y ella le pregunta, ¿es con? Sí, el hijo de rival político del señor Guasín. Con Quinn y King fueron amigos en el pasado, pero debido a una rivalidad familiar, su amistad se destruyó. Algo sucedió entre ellos, lo que los llevó a una ruptura definitiva. Por supuesto, hoy Bonita lleva un top corto que deja ver su cintura, pantalones largos y una diadema con orejas de gato en su cabello, llamando la atención. ¿A dónde va? La joven se levantó rápidamente de la mesa y caminó lentamente hacia donde quería ir, con el guardia de seguridad vestido de negro, siguiéndola a la distancia. Llegó a tiempo para ver que estaban convenciendo a Bonita de beber una bebida. Hola, Con el joven se rió entre dientes. Su mirada profunda e indescifrable se dirigió rápidamente a Quinn antes de esbozar una amplia sonrisa al observar a Bonita. Al principio no pensé que fuera cierto, pero parece que el trono de la reina está temblando, porque ella mostró debilidad. ¿Qué tonterías estás diciendo? Solo digo lo que pienso. La grieta entre su amistad seguía presente y no desaparecía, y si realmente luchaba sabía que no podía vencer a los dos hermanos que se llevaban tan bien. Quinn no temía tener debilidades. Bebe conmigo. Con ignoró a Quinn y le habló bonita a propósito. Le hizo una discreta señal a Quinn, indicándole que había algo peligroso en la bebida. Bonita por su parte no sabía cómo reaccionar. Tampoco estaba segura de lo que estaba sucediendo en ese momento. Quinn había dicho que se quedara en la mesa hasta terminar su trabajo.
pero aún faltaban varias horas y este cliente parecía conocerla personalmente. No puedes beber demasiado, le dijo al cliente adinerado que había comprado el salario por hora de Bonita a los demás clientes. No hagas nada sucio, Con. Quinn habló con voz tranquila, con la mirada seria y amenazante, dirigida a Con. No es divertido, murmuró Con. ¿Qué te parece esto? Si no quieres que el gatito beba. Con levantó la mano y tocó la barbilla de Bonita, manteniendo la mano allí hasta que ella tuvo que apartar la cara y seguir avanzando. Entonces, bébelo tú. Es veneno. ¿Por qué quieres que lo beba tanto? Vamos a arriesgarnos, como lo hacíamos cuando éramos niños. ¿Qué pasa? Susurró Bonita. Quinn comenzó a hablar, pero no terminó antes de que Bonita la interrumpiera. Bonita respondió con firmeza y por lo que entendió de la conversación parecía que ambos se referían a la bebida del vaso, que empezaba a derretirse, con gotas de agua alrededor. Bonita tomó el vaso y lo bebió de un trago, terminando arrojando hielo al suelo para que nadie más pudiera beber nuevamente. ¿Y ahora qué? Quinn nunca se había sentido tan furiosa en su vida, pero dentro de esta furia también había un sentimiento claro y definido, la locura de Bonita, sin instinto de supervivencia. ¿Qué pusiste en la bebida? Inmediatamente se giró para preguntarle a Con. El tono cortante de Quinn irritó a Con. Ni siquiera él esperaba que Bonita tomara la bebida y se la bebiera. ¿Acaso no tenía miedo? Sospechaba de que había algo en la bebida. ¿Por qué lo hizo? El tono cortante de Quinn irritó a Con. Ni siquiera él esperaba que Bonita tomara la bebida y se la bebiera. ¿Acaso no tenía miedo? Tu chica no le pasará nada. Se retorcerá hasta casi perder la cordura. ¿Qué es lo que le pusiste? Es un afrodisíaco. Si quieres ayudar, ya sabes cómo hacer, ¿verdad? ¿No es tu chica? Cállate la boca. Nadie tiene derecho a faltar el respeto a alguien que era suyo, y mucho menos delante de ella. Deja de fingir que eres buena persona. Tú y tu hermano son igual de despreciables. En cuanto te recuperaste, dejaste atrás a tus amigos. La bofetada que Quinn le dio a Con en la cara resonó con tanta fuerza, eclipsando incluso la música estruendosa que los rodeaba. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.